Ajá, ahí Ah, está. sí. ¿Ya ves? Si quieres ponle pausa y ya ahorita. Gracias, Leti, gracias. Y bueno, buenas tardes a todos. Te decía Leti antes de arrancar que se siente raro no ver caras, pero pues vamos a empezar. Espero que no sean bots. No son bots, ¿verdad, Leti? ¿No son bots? No. Lleva 75 personas, ¿eh? Ok. Y bueno, la primera petición es que si que la intención de esto, para que realmente sea un curso, pues siempre va a ser más interesante sus preguntas y poderlas responder más que hacer un monólogo. Entonces, conforme vaya avanzando, por favor, cualquier pregunta háganla. Eh, Vamos a empezar y les cuento un poquito de los antecedentes del museo. El museo es un proyecto diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito. Es el premio Pritzker de arquitectura en el año 2015. La coincidencia porque fue se inauguró el museo. Eh, pues la verdad es que nos dio mucho orgullo poder hacer un proyecto para un arquitecto que iba a tener ese galardón. Eh, Algo interesante fue la sencillez y la capacidad de cooperación de los arquitectos. Fachada de su proyecto, el museo era simplemente dos líneas que decían muro de concreto blanco. Y eso es todo lo que decía el plano. Y la verdad es que cuando ves el proyecto, pues no era ahí nada más un muro de concreto blanco. Ahorita, como lo van a ver en algunas imágenes, son unos cuantos muros de concreto blanco sumamente complicados, con unas geometrías dificilísimas, y la otra, la esbeltez con la que teníamos que mantener estos elementos para conservar el concepto arquitectónico que tenía el arquitecto, donde estaba planeando que fuera un edificio fluido, dinámico, donde las entradas de luz son la forma en la que resuelve los espacios museográficos con una luz indirecta que no afecta a la obra de arte, en fin, una serie de cosas, pero repito otra vez, era interesante ver cómo el plano decía muro de concreto, ¿no? Esta es nuestra planta en Atizapán de Zaragoza, entonces aquí es interesante ver pues, la prefabricación, no importa dónde estés localizado, hay un momento en que tú vas a hacer la respuesta a un proyecto en particular y la distancia, bueno, la resuelves viajando un poco más de horas en el tráiler o en el buque o en el contenedor si es que te vas a ir a una isla remota como Trinidad y Tobago. Eh, Ahorita donde yo estoy dando la plática, estas son nuestras oficinas, lo que se ve atrás no es un fondo de pantalla, son las fachadas de nuestras oficinas donde se ve el prefabricado utilizado como una estructura. En este caso es una estructura arquitectónica donde hace las dos funciones de cartela y a su vez de estructura. Son algunos de los proyectos que nosotros ya teníamos desarrollados para cuando tuvimos la oportunidad de participar en el Museo Barroco. Nada más para que vean el contexto, como en realidad nunca habíamos hecho un museo barroco, no se ha vuelto a hacer otro, pero los ingredientes de alguna manera ya los habíamos hecho por separado, simplemente tomamos todo ese conocimiento y lo llevamos a la práctica. Este es un proyecto donde esta celosía de arcos, con 1202 arcos distintos, forman una celosía a la fachada sur, pero también son la estructura del edificio. Para diseñar esos arcos, hacemos muchas pruebas físicas en la planta, pruebas destructivas, que nos permiten llevar el diseño a un grado de detalle que normalmente un software no te lo va a permitir, porque finalmente el software es una aproximación a la realidad y nada como probarlo, nada como hacer pruebas físicas, romperlas y aprender. Eh, que ya habíamos desarrollado para cuando llegue el Museo Barroco, donde a los les fuimos mostrando cómo teníamos la capacidad de resolver el proyecto, porque finalmente era cuestión de juntar todos estos ingredientes y llevar a cabo este gran proyecto del museo. Temas de
accesos, temas de moldes, resistencia al concreto, diseño de mezclas, otro, ¿no? Entonces, pues lo que representaba el reto del barroco complejo, porque la inercia es dura, ¿no? A nadie le gusta probar cosas y diseños nuevos con su propio patrimonio o con su propio pellejo, entonces es bien difícil insertar innovación en la construcción. Estos son algunos ejemplos, como Antara Polanco ahí en la Ciudad de México. Este otro es un proyecto en Liverpool, en Campeche para Liverpool, con unas piezas que fuimos ganando la confianza que sí íbamos a poder hacer el museo. Aquí ya habíamos demostrado que podíamos hacer prácticamente cualquier curva, transportarla y finalmente montarla. Aquí vemos estas hélices que hacen un giro de 180 grados en un concreto blanco en 10 centímetros de espesor, todo en concreto. Y luego algunos otros ejercicios como este, que es un trabajo de moldes para hacer el escudo nacional, mismo que pusimos en el Senado de la República. Es ahí en la Avenida Reforma, es un escudo de 30 metros de diámetro, un alto relieve en concreto. Y pues aquí fue interesante desde vectorizar el escudo, ¿no? Porque normalmente no te lo encuentras en una librería de bloques en AutoCAD. Entonces, ¿cómo llevarlo a un CNC para lograr hacer todas estas formas y luego finalmente desarrollar el molde para hacer las piezas prefabricadas? Y ya entrando un poquitito nada más al tema del curso, donde voy a seguir hablando del barroco, pero hablando de la parte de infraestructura prefabricada, hemos hecho algún par de incursiones. Nuestro fuerte no es precisamente la infraestructura, pero sí hemos hecho algo. Y quise poner esta diapositiva donde tenemos un puente, quizá un puente colonial con algunos siglos de antigüedad, cruzando un arroyo, y luego un puente de lo que se considera hoy la modernidad, ¿no? Donde pues ya la estética se ha ido quedando de lado y ya solamente importa la función. Y desde nuestra perspectiva, no, desde nuestra perspectiva esa parte jamás se debería de perder. O sea, como por qué construir las cosas sin que sigan teniendo esa alma. Y esta es una aplicación nuestra de un puente peatonal donde sigues conservando esta parte del arco, la dovela, y todo es un proyecto a compresión. Si bien ya no es en piedra como el anterior, pero de alguna manera conservando esas geometrías y ese algo que te invita a algo mucho más elaborado y no simplemente resolver esa función. Eh, a veces pues no queda de otra, pero cuando queda ese espacio, pues nosotros siempre estamos preocupados porque la función no lo sea todo, sino también la parte estética. Y este otro es un comparativo de un túnel en Guanajuato, ¿no? Con varios siglos de antigüedad, y el de la derecha, pues es un típico túnel en Santa Fe espantoso. Es decir, donde ya lo único que importa es que los coches pasen. Y la diferencia es abismal. Es una parte arquitectónica, urbana, integrada a la ciudad, bella, incluso se vuelve zona turística, ¿no? Simplemente pasear estos túneles. Y el otro, pues es increíble que vamos en revés, ¿no? Porque una evolución en cuanto a la parte estética. Y acordarnos que las ciudades sin infraestructura, pues es lo las cosas, no son simplemente objetos para pasar, sino son objetos para estar, para vivirlos y para perdurar en el tiempo, ¿no? Y esta es nuestra intervención como prefabricadores en un paso a desnivel, donde estamos intentando conservar esa parte estética, ¿no? Donde los muros no son un concreto ahí grisáceo triste, sino le dimos algo de color. El rodapié es una pieza pensada en que, pues sí, se van a ir a embarrar uno que otro coche, entonces la pieza es quitapón para poderle dar mantenimiento. Y finalmente el puente laterales, en vez de ser un repellado ahí horroroso en el cerro o ver pilas todas zarpeadas de mezcla, todas irregulares, pues está en un juego orgánico como simulando ramas y dándole un poco de contexto. Y lo mismo, ¿no? Hay piezas para todo, en este caso se solucionó con un sistema de bubble deck,
donde la pieza igual viene colada con un concreto con color, es diferente al pigmento, este es color natural, naturales, y esto nos permitió hacer el acceso, hacer el montaje de este, no se hubiera visto tan bien. Entonces, además, pues puedes llegar a zonas donde a veces es más complejo llegar con elementos gigantescos. Y bueno, ya regresando ahora sí al museo, es un edificio a base de muros que van generando estas crujías de 25 por 25 metros de claro. Esas crujías de 25 por 25 por una solidez que aguantaran 2.5 toneladas por metro cuadrado. Esto es muchísimo con claves para hacer que el proceso constructivo fuera avalado para el proyecto. Lo que nosotros podemos hacer como prefabricadores es acopiar, recolectar, almacenar todos los agregados, revolverlos, la homogeneidad del concreto. Cuando tú nada más lo pides a una premezcladora, pues ellos tienen cualquier cantidad de silos, cualquier cantidad de pedidos, cualquier cantidad de ollas, y para manejar concreto blanco, si la olla anterior había despachado concreto gris, pues va a quedar una lechadita y esa sí o sí va a manchar el concreto. Y si quieres la exclusividad de esas ollas, pues así te va a costar el suministro del concreto. Entonces, esa era la primera. La segunda, acá el calor al que se sometería el concreto es demasiado y se tronaría. Entonces habría que marcarle buñas y hubieras tenido una superficie cuadriculada. Con la solución que dimos, simplemente se marcaron y se enfatizaron las directrices de estos conos, dándole un aspecto geométrico mucho más ad hoc a la geometría y al concepto arquitectónico. Dice, ¿no? Menos grietas por contracción. ¿Por qué? Porque nosotros al colar elementos más pequeños no íbamos a tener ese problema. Control de calidad. Algo que dijimos en su momento es, y lo seguimos sosteniendo, es que pues siempre la vas a regar, siempre vas a cometer errores. La diferencia es que con los prefabricados, ¿cómo lo reparas? O esa pieza no se va a la obra o esa pieza te la devuelven de la obra. ¿Y cómo reparan los errores cuando no es un prefabricado? Pues tienes que demoler. Y demoler es muy distinto a retirar una pieza. Hay una reducción en el tiempo, simplemente ¿por qué? Porque si consideráramos que durante la ejecución del proyecto por lo menos un muro se hubiera tenido que demoler, pues ya con eso te los llevaste de calle. Y segundo, ¿por qué aumentas la velocidad? Porque a diferencia de la obra, pues aquí no tienes que cimbrar, nada más llegabas a instalar los muros. Y el penúltimo punto que dice tiempo de recuperación en caso de falla, pues es eso, que si hay una falla, pues puedes meter 1 o 2 turnos para colar más piezas y en 1 o 2 semanas estar otra vez al corriente. Cosa que en una demolición te tardarías el tiempo de la ejecución del primer muro, acto seguido la demolición, limpieza del acero y luego vuelve a colar. En pocas palabras, ya nunca más te vas a recuperar. Y el control geométrico, pues que nos lo permitía, que a diferencia de hacer un ensamblaje de una cimbra gigantesca, pues aquí hacemos moldes que tienes la capacidad de controlarlos mucho más fácil. Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos con imágenes. Hicimos algunas maquetas sobre cómo era el proceso constructivo. Entonces vemos un muro que le llamamos muro sándwich. ¿Por qué? Porque se prefabrica hueco y en la obra se rellena. ¿Y con qué se rellena? Con concreto gris. Entonces resulta que un muro que iba a ser de 36 centímetros todo en concreto blanco, ahora solamente lleva el relleno, el interior en concreto gris
y el resto es en concreto blanco. Entonces en automático ya ahí tienes un ahorro. ¿Por qué? Porque el cemento blanco es mucho más caro que el cemento gris, el grano de mármol es más caro que la grava y el cero fino pues es más caro que la arena. Entonces los ingredientes caros fueron los que se utilizaron en la planta y los ingredientes baratos los que se usaron en obra. Aquí una visita de los japoneses aquí en la planta, en nuestras oficinas, vinieron a ver una muestra física y ahorita vamos a platicar de eso. Y esta es una planta estructural de cómo se comporta la losa de Bubble Deck con un claro de 25 por 25 metros con una carga de 2.5 toneladas al centro. Todos estos planos ahí en japonés dicen que nosotros somos muy buenos y que qué bueno que nos contrataron. No, la verdad es que no sé qué diga, pero supongo que dice que estructuralmente jala. Nosotros hicimos el cálculo aquí en la compañía y lo avalaron ellos, los japoneses, y finalmente hubo un DRO en la ciudad de Puebla que firmó los planos. Hablando del diseño de molde, aquí vemos algunas imágenes, algunos modelos 3D. Luego ya en la realidad, como fuimos armando estas cerchas de madera, todas cortadas en un CNC para lograr hacer las geometrías. Y aquí donde vemos a estos chavales, lo que está del lado derecho es la pieza de concreto, lo que está del lado izquierdo es el molde. Y observen el brillo con el cual salió la pieza directamente del molde, la perfección con la que se puede trabajar esas superficies, pues es algo que en obra jamás lo podrías lograr y en un prefabricado, pues se vuelve un hábito. Aquí está el encargado del proyecto por parte de Toyo Ito. Hicimos varias muestras de acabado para que tuvieran noción del tipo de porosidad que iba a poder llegar a tener, porque evidentemente iba a haber algún poro, pero también vieron concreto y cómo se vierte el concreto por la parte de arriba. Y cosa curiosa, pues aquí no puedes vibrar. ¿Por qué? Porque tienes una cimbra de concreto. O sea, todo se resolvió a partir del diseño de la mezcla con con una extensibilidad y con una, eh, digamos, con la trabajabilidad del concreto. Y con Disculpe, esto se arquitecto. garantizaba. Perdón, Dime. perdón, arquitecto, un favor, podríamos, nada más hacer el cambio. Voy a cambiar, bueno, ahorita que Pam me continúe con la grabación, nada más permíteme tantito de favor. Sí, sí, sí.